Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su canal Keitopia, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, gracias por acompañar a su canal y a su servidor en una edición más como cada fin de semana. Y como cada fin de semana, por supuesto que te traigo los hechos, noticias, información, temas más importantes y controversiales, el análisis de los hechos y la noticia y por supuesto los comentarios de su servidor Ubaldo Quiñones. Así es que bienvenido una vez más a una ventana a la verdad y una puerta a la realidad. Y bueno amigos, ¿qué quieres que te diga? Como por supuesto que traigo los hechos, noticias e información más importantes de lo que acontece en el globo terráqueo. Pero voy a entrar muy en especial, y yo siempre lo he dicho una y otra vez, yo sé que muchos me critican porque dicen que porque únicamente hablo del conflicto Rusia-Occidente, porque únicamente hablo de Rusia. Yo le pregunto, ¿de qué se puede hablar en estos momentos? ¿Qué es lo más importante en estos momentos? ¿Hablar de México? ¿Para qué? ¿México hace la diferencia en el mundo? No. ¿Hablar de quién? ¿De Argentina? ¿Hace diferencia en el mundo? No. Si Argentina muere, no perjudica al mundo. O México. O, ¿por qué no? Alguna otra nación pequeña o mediana. O una potencia más o menos estable. Una potencia que aparentemente no es potencia, digámoslo. O sea, seamos congruentes. ¿O de quién vamos a hablar? Si no vamos a hablar especialmente de la tercera guerra mundial que se está librando. O sea, lo que acontezca en México no es nada comparado con lo que acontece en Ucrania. Lo que está aconteciendo en Argentina con ese loco de Milei, no nada comparado con lo que está pasando allá en Ucrania. Lo que está pasando en Ecuador o Venezuela, nada comparable con lo que está pasando allá en Ucrania. Estamos hablando de que el conflicto de Ucrania, de este conflicto que lanzó toda la OTAN en contra de Rusia desde el territorio ucraniano, nos conduce a una tercera, nos trajo una tercera guerra mundial y que nos está conduciendo rápidamente, posiblemente, a una guerra nuclear. ¿Es más importante acaso hablar de algún delincuente en México, de traidores o vendepatrias de México, o un traidor a la Argentina? Es más importante eso que realmente la vida de cada uno de ustedes y de mí en el mundo, porque Europa nos conduce a una guerra nuclear. Estamos hablando de la tercera guerra mundial. Yo he dicho que estamos en la tercera guerra mundial y estamos en la tercera guerra mundial. Y lo que estamos mirando en cada declaración y en cada acción de Europa es la ampliación de ese conflicto. Aún el de Medio Oriente podría iniciar una tercera guerra mundial. Hablo justamente del conflicto Israel-Hamás o Palestina. Y creo que se va a incendiar aún más. Yo he dicho, lo que estamos mirando en esta tercera guerra mundial es que se van a ir ampliando los frentes de batalla. Cuidado, porque yo siempre he dicho esto. Mire, ¿cómo se va a ampliar en Medio Oriente? El señor Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, ha decidido y dio luz verde al ejército para que inicie la incursión en la región de Rafah, justamente en la región donde se encuentra establecido 1,5 millones de desplazados de la Franja de Gaza, la última Franja de Gaza que es Rafah, y ahora Benjamín Netanyahu ha dado luz verde para que se inicie una incursión militar ahí. ¿Qué va a qué? A incendiar Medio Oriente, porque al empezar a atacar ahí van a morir de manera indiscriminada cientos y miles, más de 31,000 en estos momentos, y van a morir otros cientos y miles, o digamos decenas de miles de palestinos en ese ataque, y unos van a tener que huir rápidamente hacia otras regiones, a la frontera de ¿dónde? Especialmente de Egipto. Egipto va a tener que accionar en contra de, obviamente, y todo el pueblo árabe, los pueblos árabes van a empezar, después de que se termine esta celebración del Ramadán, van a responderle a Israel. O sea, ese conflicto se va a ampliar. Esto que no le quepa duda a nadie. Y el señor Benjamín Netanyahu está dispuesto a incendiarlo porque sabe perfectamente que su vida política está terminada. Entonces va a incendiar Medio Oriente antes de irse. Créamelo. Yo les digo, ahí se va a incendiar Medio Oriente. Dentro de unas semanas se va a incendiar. Ok, pero voy a dejar eso. Usted lo va a mirar. Que yo estoy loco, usted lo va a mirar. Pero vamos aquí. Ya les dije, Rafa, ahí es el punto de inflexión en Medio Oriente. Si lo hacen, va a arder Medio Oriente. Pero vamos a dejar eso. Solamente le estoy diciendo
que le permiten a Benjamín Netanyahu esta acción. La comunidad internacional va a incendiar el Medio Oriente y se va a extender. Pero vamos al más importante, al que nos conduce a la guerra nuclear. Hablo de Rusia y la guerra que está librando en contra de Occidente desde el territorio ucraniano. Llegamos al punto, ya en Ucrania, llegamos a un punto importante. A ver, si usted no lo ha entendido, yo he venido explicando una y otra vez cómo Europa, desde que inició la operación especial de Rusia, el 24 de febrero, 22 de febrero del año 2022, han ido cruzando todas las líneas rojas. Todas. Yo les he dicho cómo en los diferentes videos. Han ido cruzando una línea roja, y luego otra, y luego otra. Yo he dicho una y otra vez, el ejército de Ucrania ya no existe. Es una falacia, una fantasía. Existe carne de cañón que está enviando el señor Volodymyr Zelensky y su ejército, o sea, su rada ucraniana, al frente de batalla. A mujeres, ancianos, mujeres embarazadas, jovencitas y jovencitos o niños al frente de batalla. Carne de cañón. Oh, que hay incursiones, que desde este 14 de marzo, 15 y 16 han intentado cruzar la frontera rusa para atacar en diferentes direcciones. Sí, ha habido ataques con drones no tripulados, ha habido ataques o han tratado de incursionar en la frontera rusa. ¿Y qué han obtenido hasta hoy? Nada. Cuando yo digo que no existe el ejército de Ucrania, lo que estamos mirando desde este 14, 15 y 16, estas supuestas incursiones de legiones o mercenarios o grupos de saboteadores que intentan atacar o ingresar a Rusia, hasta hoy no han tenido éxito, ¿verdad que no? Pero ¿qué significan ese tipo de acciones? Significan simple y sencillamente desesperación, que ya llegaron al punto que ya no tienen nada. Entonces ya actúan de manera irracional e irresponsable. O sea, se ponen como carne de cañón más fácilmente para el ejército ruso. ¿Han tenido éxito? Por supuesto que no. ¿Sabes cuántos de este 14? Nada más, y hablo de grupos de saboteadores. Los que dicen que entraron por Kursk o que intentaron por Belgorod. Todas estas acciones. Hasta hoy han muerto más de 1050 mercenarios de la OTAN o grupos supuestamente de saboteadores, más de 1050 en 2 días. Más de 1050. Tanques destruidos, blindados destruidos, piezas de artillería destruidos. Rusia ha acabado con todo. ¿Pero qué son acciones desesperadas? Porque el ejército de Ucrania no existe. Cuando te digo esto es para que tú vayas mirando hacia dónde se conduce Europa, Occidente colectivo. Mira, llegaron al punto donde entraron por un camino. ¿Cuál es ese camino? Destruir a Rusia, destituir al señor Vladimir Putin, fragmentar a Rusia en diferentes regiones para poderla saquear. Ese era el camino iniciado a través de las sanciones económicas, a través del bloqueo, a través de la rusofobia. Ese era el camino, ¿no? Pero ya llegaron al punto donde ya se acabó a quienes estaban utilizando como carne de cañón, o sea, al ejército ucraniano. Hoy envían únicamente a carne de cañón que no tiene la más mínima experiencia. Este es el ejército de Ucrania. Mira, a ver si me entiendes. El ejército de Ucrania ya no existe, ¿ok? Lo que era el ejército, ese se acabó. Desde los primeros meses del conflicto. Han ido entrenando a otros en diferentes naciones de Europa, pero también ha sido enfrentado y ha sido destruido. Entonces, ¿qué están viendo? Carne de cañón. Un ejemplo, su servidor Ubaldo Quiñones. Si yo fuera ucraniano, o si Estados Unidos se tuviera la misma problemática que Ucrania, ¿qué es lo que está haciendo? Yo soy Ubaldo Quiñones, estoy haciendo aquí, estoy dándoles mi información, estoy dándoles el análisis, y me llega una carta. O sea, llega el cartero y me entrega una carta. Y luego abro la carta y me dice que viene del Departamento de Estado de los Estados Unidos y me dice que tengo que presentarme en 24 horas, digamos, a un centro de reclutamiento. Y yo me pregunto, ¿qué voy al centro de reclutamiento? Vas a ir al frente de batalla. Espérame, ¿cómo voy a ir al frente de batalla si su servidor Ubaldo Quiñones odia las armas? No he tenido jamás una pistola en mis manos, un rifle en mis manos. No lo he tenido, lo digo con responsabilidad. Yo no he tenido en mis manos una sola arma.
en mi vida, jamás. No le he tocado, no me gustan las armas. Mis armas son estas, y mi cerebro, pero armas no. Entonces me dice, ¿y vas a ir al frente de batalla? Oye, pero yo no tengo ninguna experiencia, ninguna. ¿Contra quién voy a luchar? ¿Contra cuál enemigo? El que ustedes me inventaron. ¿Y con qué voy a luchar? Con una pistola, no sé cómo usarla. Con un rifle, no sé cómo usarlo. Con un tanque, no sé cómo usarlo. Te voy a decir una trinchera, ¿qué? ¿A esconderme nada más? ¿O a esperar la muerte? ¿A qué voy? Es así, está en la realidad. Guste una mis detractores. Entonces, el ejército de Ucrania se acabó. Ya vienen los ataques de saboteadores. Esto es desesperación y locura. Esto significa, estos ataques que están lanzando, tratar de ingresar al territorio ruso es ya lo último, o sea, la parte que se llama locura y desesperación. Así de simple. Que está conduciendo a más muertes. Más de 1050 en 2 días de saboteadores que han sido eliminados. ¿Cuántos en el frente de batalla? 1500. 2500 en cuestión de 3 o 4 días de soldados ucranianos o mercenarios de la OTAN. Cuando te hablo de esto es para llegar al punto donde yo he dicho que empezaron con una línea, destruir a Rusia. No fue posible. Lo dijo Victoria Nuland, han fracasado, ¿ok? Ella lo dijo y ya renunció, pero fracasaron. Lo que querían hacer de Rusia, ¿no? Ya fracasó. Entonces, ya se acabó el ejército de Ucrania, que era con el cual querían vencer a Rusia o debilitar a Rusia. ¿Qué les queda? Ahora le queda la OTAN. Por eso aquí llegamos al punto fuerte. Lo que dijo el señor Emmanuel Macron. Es más, este pasado 14, o sea, ayer, no, este pasado 15, ayer, viernes, el señor Emmanuel Macron, Donald Tusk, justamente digamos de aquí, de Polonia, y por supuesto, hablo de Olaf Scholz, se reunieron nuevamente para discutir el tema sobre la transferencia de armas, apoyo militar a Ucrania y tal vez la transferencia de personal militar de la OTAN a Ucrania. Se está discutiendo. Yo les dije, les advertí a mis hermanos europeos, todo lo que estamos mirando del señor Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Annalena Baerbock, por supuesto la señora Ursula von der Leyen, el señor Josep Borrell o el señor Jens Stoltenberg, yo les dije, era ir creando las condiciones psicológicas para que las personas europeas finalmente acepten que van directamente a un conflicto con Rusia. O sea, los van preparando para que vayan aceptando dicho enfrentamiento. Yo le he dicho una y otra vez bien clarito, señores, esta es la realidad. Y todos los días miramos las mismas declaraciones. Ahora, ¿qué ha dicho qué dijo el señor Emmanuel Macron aún en esta reunión? Que posiblemente tendría que enviar jóvenes justamente a Odessa. ¿Se acuerda que yo les dije de cómo precisamente debido a la inversión estratosférica que ha puesto, por ejemplo, BlackRock para comprar territorio ucraniano, JP Morgan Chase y por supuesto las oligarquías de Occidente, les dije, es demasiado dinero el que han invertido en Ucrania, ya sea a través de las armas o a través de la inversión. Y si no queda Ucrania, entonces, pues bueno, toda esa inversión se va a perder. Entonces, por eso no van a ceder ni un centímetro en este conflicto. Para Rusia significaría el fin de Rusia, la nación más milenaria del planeta. Por lo tanto, también es imposible. Tiene que haber un enfrentamiento sin lugar a dudas. Aquí, cuando te digo esto, que yo solamente miro 2 caminos. 2 caminos. Europa entró por el camino de tratar de vencer a Rusia sin tener que ir directamente al conflicto. Eso ya prácticamente queda fuera. Rusia los venció económica, política, social y militar dentro del territorio ucraniano, con los mercenarios que enviaron, con todo el personal y los cientos y miles de millones de dólares que han enviado a través no solamente de armas, sino también económicamente para apoyar al ejército de Ucrania. Ya se acabó eso, ya no existe. Entonces, ¿ahora qué? Cuando digo que iniciaron con ese camino y ya no tuvieron éxito, solamente quedan 2 caminos para Europa o Occidente colectivo, como tú lo quieras nombrar. 2. 1. Aceptar la derrota. Esto es lo que queda para Europa. Aceptar la derrota. Y cuando digo que aceptar la derrota, es decir, está bien, ya nos venció Rusia, a la OTAN y a Occidente colectivo en el territorio ucraniano. Vamos a sentarnos a dialogar. Vamos a sentarnos
Y bueno, lo que Rusia ha tomado del territorio ucraniano, y si quiere más, hay que alcanzar algunos acuerdos. Yo les he dicho, va por Odessa. Odessa no se va a quedar en Ucrania. Es más, aquí tengo un mapa justamente de Ucrania, del señor Dmitry Medvedev, en la serie de los juegos del futuro. Él estuvo con los jóvenes y les presentó este mapa y les dijo, esto es lo que va a quedar de Europa. No sé si está aquí o está aquí, pero lo importante es, esto es lo que va a quedar de Ucrania. Vea, un pedacito. Y no se va a llamar Ucrania, se va a llamar de otra manera. Yo les dije, Ucrania va a desaparecer. Lo presentó el señor Dmitry Medvedev, no yo. Esto es lo que va a quedar. Europa va a perder todo. Ok, van a decir, no, pero Europa no lo va a permitir. Es a donde voy a la conclusión. Europa solamente tiene dos caminos: aceptar la derrota y las condiciones que les imponga Rusia, o llegar o alcanzar políticamente, diplomáticamente, acuerdos de seguridad que beneficien a uno y a otro. O sea, que lleguen a un acuerdo, solamente aceptar la derrota y sentarse a dialogar con Rusia. Esta es la opción 1. La opción 2 es ir directamente a la confrontación, en la cual nos conducirán a una tercera guerra mundial que ya estamos librando, pero sería con armas nucleares. Lo dijo Vladimir Putin este pasado también, 15 de marzo, en una entrevista justamente para el canal ruso. Las armas de Rusia, las armas nucleares rusas están modernizadas, están listas y en alerta. Que es cuando se desató la locura en el Pentágono, en el Departamento de Estado y en toda Europa, que Vladimir Putin, un irresponsable que amenazó al mundo con armas nucleares. Por favor, no les dijo que iba a usar armas nucleares. Él dijo que estaban listas y disponibles y en alerta. ¿Por qué? ¿Quién es el que le está lanzando la guerra a Rusia? A la OTAN y Estados Unidos, desde el territorio ucraniano. ¿Qué dice el señor Donald Tusk, el señor? Hay muchos actores que quieren inmediatamente ser parte o participar con Francia para ir o enviar directamente ya militares de la OTAN supuestamente a la guerra. Y luego el señor Emmanuel Macron dice que no, va a ser personal que no va a ir directamente al frente de batalla. Pero espéreme, si van a enviar personal militar tanto de Polonia o de Estonia o de Francia, ¿a qué van a ir? ¿A sembrar papas? ¿A sembrar maíz? ¿O a qué van a ir? Pues obviamente van directamente a la guerra. ¿Y qué significa eso? Que tarde o temprano, yo le dije reiteradamente aquí, que obviamente Emmanuel Macron o Polonia o Alemania dan un paso para que los demás lo escuchen, y luego ya al involucrarse el primero, como empezaron con el envío o transferencia de armas, empezó primero uno y luego el resto lo hizo. Entonces, ¿qué es lo que está esperando obviamente Estados Unidos o Francia? Únicamente que una nación de Europa decida enviar su personal militar al frente de batalla para que el resto haga lo mismo. Cuando esto suceda, Rusia ya no tendrá por qué contenerse, lo ha hecho mucho, y entonces iba a atacar a diferentes regiones y ciudades más importantes de Europa. Cuando miren el poderío de Rusia como ejército, porque es el más poderoso sobre el planeta, entonces ya no les va a quedar otra cosa más que requerir a las armas nucleares tácticas. ¿Y qué va a hacer Rusia? En respuesta, exactamente algo mejor o superior, porque en todo Rusia es superior. Armas totalmente de destrucción masiva. Una Vanguard con 12 cabezas nucleares que acabarían con Europa o que acabarían con Francia de un solo tiro. Otro Vanguard para Inglaterra que acabaría con Inglaterra de un solo tiro. Un solo misil. Otro, tal vez para Alemania, con un solo Vanguard, con 12 cabezas nucleares con las que cuenta, con el poder con que cuenta, sería eliminado. O sea, ¿saben a qué están jugando en Europa? Pero no hay más caminos, solamente hay dos: aceptar la derrota y sentarse a dialogar con Rusia, o morir en el intento de tratar de derrotar a Rusia. Eso es lo que hay. Aunque usted no lo crea, es lo que hay. Europa ya no tiene opción: aceptar la derrota o morir en el intento por tratar de destruir a Rusia. Que eso es imposible. Yo le he dicho una y otra vez. Ahora, si te gusta lo que yo puse, está bien. Si no te gusta, dime por qué no. Pero ya te dije que no hay otra opción. Ya llegaron al punto de no retorno.
Ya dieron los pasos que tenían que dar para debilitar y destruir a Rusia. No fue posible. Ya se fueron a todos los frentes. Ahora ya nomás les quedan dos caminos: aceptar la derrota y sentarse a dialogar y entender y arreglarse con Rusia, o morir en el intento de lanzarle una guerra total. Nada más. Lo demás son cuentos chinos. La demás. Pero bueno, luego te expondré los hechos, noticias, información. Te podría dar aquí durante el ataque a una refinería de las que lanzó justamente los saboteadores en contra de Rusia. Durante el ataque a una refinería en la región de Samara, hablo en la región de Kursk, drones ucranianos volaron más de 90 kilómetros. Se produjo un grave incendio al bordo del portaaviones británico Queen Elizabeth. La clandestinidad ayudó. Se habló justamente de mercenarios o legionarios del mismo Ucrania que están apoyando a Rusia. Le están indicando dónde se encuentran los centros de mando, de comando, y dónde se reúnen los altos oficiales de Ucrania, y ahí es donde ataca Rusia. La clandestinidad ayudó a destruir las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el margen de la derecha del río Dnieper. Yo les dije, Rusia va a cruzar, va a ir a Odessa, y de Odessa a Transnistria. ¿Qué es lo que tiene temblando a Europa? Pero aquí está el mapa. Esto es lo que va a quedar de Ucrania. Si Europa no toma en cuenta o no se pone atenta y se sienta a dialogar y quiere que quede algo de Ucrania para poder cobrar los billones de dólares que le han dado. Solamente sentarse a dialogar con Rusia. Que vamos a enviar personal militar, háganlo. Es el incendiar al mundo. Pero desafortunadamente, Europa está en una situación en la que económica, política, social y militar ya no tiene futuro. Así es que la guerra, yo lo digo con responsabilidad, la guerra es inevitable. Europa ya no tiene futuro. Se lo digo con responsabilidad, Europa no tiene futuro. Y si hubiera un futuro para Europa, sería ya naciones del tercer mundo o cuarto mundo. Serían las más pobres sobre el planeta. No creo que vayan a aceptar esa condición, y creo que prefieren el suicidio, que es lo que van a hacer en contra de Rusia. Suicidarse. Es lo que hay, y es lo que yo miro. Cada quien, yo solamente expongo el hecho, la noticia, le digo lo que viene, porque viene, me guste o no me guste, esto es lo que hay. Pero de lo que siga pasando, por supuesto que su canal y su servidor seguiremos informando. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.